Buenas noches, profe. Mi nombre es Luis Fernando Vázquez Santos, del quinto cuatrimestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Domingos. En este día voy a tocar el tema acerca de la lingüística computacional. Como primer punto, la lingüística computacional dice que es una ciencia interdisciplinaria que se ubica entre la lingüística y la informática y como tiene mayor énfasis en la lingüística, ya que es el que estudia todos los tipos de lenguajes que existen. Su fin dice que es la elaboración de modelos computacionales que reproduzcan uno o más aspectos del lenguaje humano. Dice que hay dos áreas aledañas a la LC, que es la lenguaje computacional, son el procesamiento del habla realizado por parte de la informática y el reconocimiento de voz desarrollado por la ingeniería eléctrica. Dice que algunos de los programas en los que trabaja la lingüística computacional se usan para elaborar modelos de teorías lingüísticas, enseñar idiomas a extranjeros, corregir la ortografía y la síntesis de textos en un idioma dado, reconocer la voz humana y procesar la información contenida en frases pronunciadas naturalmente por cualquier persona. Crear sistemas expertos que respalden la labor de especialistas en un área dada. Desarrollar juegos digitales que usen de una u otra forma el lenguaje humano. Producir traducciones automáticas de textos o ayudar a traductores humanos en su trabajo. Generar voz artificial con alto grado de naturalidad para la transmisión de información por teléfono. En este dado caso, pues uno de los ejemplos pues sería la famosa aplicación de Alexa y Siri, que sinceramente pues ya hasta la actualidad pues nada más con darle ciertas instrucciones de voz ya pues nos da la función, por ejemplo, de reproducir un video, reproducir un cierto playlist de música o algo así. En historia de la lingüística nos dice que el término de lingüística computacional comenzó a usarse en los años 70, pero ya a finales de la Segunda Guerra Mundial se había estado trabajando en este campo. De hecho, uno de los primeros usos que se les dio a las computadoras fue en el área del procesamiento del lenguaje humano. La primera demostración de un sistema de traducción automática tuvo lugar en 1954. En pocos años, diversos equipos entre Estados Unidos y la Unión Soviética trabajaban en diversos proyectos para la creación de programas. En este caso se usó más lo que decíamos sobre la Segunda Guerra Mundial, ya que en ese tiempo ya empezaban a estar las primeras computadoras y empezaron a hacer sus primeros enlaces de internet para que con ellos ya pudieran comunicarse entre varios servidores, y ahí es donde se formó el primer lenguaje computacional derivado a una guerra mundial. De hecho, a lo que su clase nos dijo, pues, de que sinceramente a la actualidad, los que tienen más poder podemos decir, a las computadoras y todo ello, todo el financiamiento, son las fuerzas militares, ya que ellos cuentan con ese recurso y pues ellos disponen de toda esa información. Al igual nos dice que en los años 40 y 50 se produjeron grandes avances en dos áreas que resultarían claves para la evolución de las tecnologías y del procesamiento del lenguaje humano, lo que sería la teoría de las autómatas y los modelos probabilísticos o de teoría de la información. Pues obviamente dice ahí de las teorías de los autómatas, proviene de los trabajos del matemático británico Alan Turing, uno de los padres de la computadora, y el estadounidense Claude Shannon aplicó la teoría de la probabilidad de procesos de Markov para desarrollar autómatas que procesarían el lenguaje humano. En este caso, pues son obviamente ciertos intérpretes que dieron teorías hacia el mismo, este, hacia la misma lingüística computacional. Dice que en los años 70 los trabajos
estocásticos condujeron el desarrollo de algoritmos de reconocimiento de voz y cada vez hubo grandes avances en centros de investigación como la IBM, que es una de las mayores empresas hacia la investigación de la lingüística computacional, al igual que los laboratorios de AT&T Bill. Dice que a finales de los 80 volvió la corriente empírica, que había sido desacreditada por tanto tiempo, en gran parte por las críticas de Chomsky y otros científicos simbolistas. Los modelos probabilísticos dejaron de ser el dominio primordial de los ingenieros en el área de reconocimiento de voz y comenzaron a ser utilizados como una creciente frecuencia para el análisis morfológico y sintáctico, para la traducción automática y para muchas otras áreas. Dice que en los años 90 han visto la revolución de Internet y una consecuente necesidad de perfeccionar las tecnologías de procesamiento automático del lenguaje, y actualmente en todo el mundo industrializado numerosas empresas y centros académicos trabajan en el área de la LC, y pues aún está en su infancia, pero su desarrollo es cada vez más acelerado. Y sí, ciertamente tiene razón esta parte. Sinceramente, lo que es la LC apenas se está viendo como un concepto primordial, que apenas está enseñándose, pero ya tiene un gran avance. Sinceramente, a consideración de hace 10 años, sinceramente la evolución del Internet, de aplicaciones y de productos electrónicos, pues sinceramente han avanzado, ya son mucho más avanzados como eran antes, y se supone que a futuro van a haber mucho más avances. La lingüística dice que es la disciplina científica que investiga el origen de la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas antiguas y modernas. Así pues, la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de las lenguas, las cuales también identifican y clasifican, y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio del lenguaje natural. Como toda ciencia, dice, la lingüística cuenta con propuestas teóricas, métodos de análisis y dominios de estudio que son los propios. No obstante, la lingüística es una ciencia pluridisciplinaria, caracterizada por una gran riqueza epistemológica a la hora de abordar el fenómeno del lenguaje. El lenguaje como objeto de estudio puede resultar desconcertante, dado su complejidad y la intimidad que establecemos con él desde antes de adquirir conciencia. Sin embargo, esto no impide que podamos dividir su problemática en varias áreas, las cuales incluso pueden ser enfocadas de manera general para todas las lenguas o particular para una lengua o familia de lenguas. Y metemos más el concepto de la lingüística sobre el lenguaje, en donde dice que pues sinceramente hay algo de complejidad y de intimidad que pues sinceramente nosotros lo adquirimos, este tipo de lenguaje, cuando apenas estamos adquiriendo conciencia, y esto es cuando apenas estamos creciendo. Sinceramente, cuando somos bebés no tenemos un lenguaje como tal, y lo vamos adquiriendo debido a nuestra familia. Por eso dice que está la tal complejidad, y es lo que nos hace diferencia de otros seres humanos, pues de otras personas, de otros países. Cada país tiene diverso tipo de lenguaje. Por ejemplo, dice que el origen sería uno de los aspectos, sería el origen, de dónde viene, existió una primera lengua, cuándo empezó a hablar el ser humano, si habla idioma, habla dialecto. Eso podríamos decir el origen de dónde está proveniendo ese tipo de lengua. Como decíamos, sinceramente, a veces pues hablas un idioma o hablas un dialecto y son diferentes. Un idioma y un dialecto son dos conceptos muy diferentes. La evolución como otro concepto, qué factores influyen en el cambio lingüístico, cómo nacen y mueren las lenguas. En algunos dados casos, pues más lo que más pega son los dialectos. En algunos pueblos, pues sinceramente ya
las nuevas generaciones que vienen ya no hablan cierto tipo de dialecto, ya hablan el idioma más común, por ejemplo el español, y así van en este caso muriendo las lenguas. En otro concepto sería la adquisición, cómo los niños adquieren el lenguaje. Las estructuras lingüísticas tienen un orden según el cual se fijan a lo largo de nuestro desarrollo. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué límites existen? ¿Qué factores influyen en el proceso de adquisición de una lengua? En este caso, pues, en la adquisición, pues, más pega hacia los niños, pues, cómo están adquiriendo ese tipo de lenguaje. eh, y uno de lo que dice los factores que influyen al proceso, pues a veces hay algunos niños que tienen algunos problemas, que no pueden adquirir el lenguaje como tal, como son los sordomudos, y, y todos esos tipos de factores lo que a veces perjudican en la adquisición de la lengua. En este caso igual dice que el cerebro, ¿qué áreas del cerebro se especializan en las funciones lingüísticas? ¿Cómo se codifica la gramática en términos neurológicos? Podemos identificar empíricamente las funciones lingüísticas en el cerebro. En este dado caso, por ejemplo, igual hay ciertas personas de que pues obviamente no tienen una memoria a largo plazo, sino que a corto no se les quedan a veces algunos tipos de, de, de términos del lenguaje, de gramática o algo así. Al igual dice que la sociedad, hay variables sociales del lenguaje, cuáles son, varía, varía geográficamente el lenguaje, cuáles son las variables culturales que condicionan el uso del lenguaje, tienen las mujeres y los hombres maneras diferentes de expresarse. En este caso, pues obviamente, dependiendo de cada tipo de sociedad, hay cada cierto tipo de lenguaje. Por ejemplo, no podemos comparar a una persona de México, ¿qué podríamos decir? Donde está la fayuca, a otro tipo de personas de México donde están ciertos tipos de empresarios. Y por ejemplo, de las mujeres y los hombres, pues tienen a veces diferente manera de expresarse. Dice la computación. ¿Es posible que una computadora pueda hablar o comprender el lenguaje natural? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Es posible extraer datos con lenguaje natural? ¿Cuáles son los mejores métodos para traducir automáticamente? En estos casos, pues obviamente a nuestra actualidad, una computadora ya te puede descifrar cierto tipo de palabras. Si tú le escribes sola, pues ya hay ciertas funciones de que, por ejemplo, la computadora ya te lo pueda leer. Por ejemplo, está el traductor de Google. Si tú le pones cierta palabra, te la puede decir tanto como en inglés y te lo puede decir tanto como en español. Eh, Lenguaje natural, formal y el lenguaje PNL. Dice que el lenguaje natural se extiende como la lengua que se usan los individuos para interactuar a través de alguna forma de comunicación, sea escrita, oral o no verbal. Una base para comprender el lenguaje natural es el idioma que empleamos cuando hablamos, castellano, inglés, chino, entre otros. Con el desarrollo de las ciencias, surgieron otros modelos de interacción, donde no solo existe el lenguaje en su forma gramatical y lingüística, sino que se emplean otras formas de lenguaje denominados formales, centrados tanto como en las matemáticas y otras disciplinas como la robótica o la computación. Por ejemplo, las siglas como XML, SQL y PHP refieren a lenguajes de programación que tienen relación con el funcionamiento adecuado de un sitio de web. En esta dinámica surgen muchos lenguajes que han permitido el desarrollo tecnológico y su constante innovación, y así como el procesamiento de nuevas formas de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje natural, podríamos decir que es el lenguaje normal que nosotros traemos de nacimiento, de que nos lo han inculcado. Por ejemplo, está el castellano, el español, y pues lo que decíamos hace rato, si por ejemplo si hablamos algún otro tipo de dialecto, ya sea zoque, náhuatl o algo así, todo eso son lenguajes naturales que se nos fueron dados desde chicos. Dice que cuando hablamos de lenguaje formal,
Generalmente nos referimos al registro formal del habla o simplemente registro formal, es decir, a la forma cuidadosa, planificada y correcta en la que empleamos nuestro idioma cuando estamos en una situación social. En este caso habla, por ejemplo, si nosotros estamos en una es una diferencia, por ejemplo, estar en una reunión familiar, a expresarte con tu familia, a estar en una reunión de empresa, de trabajo. Tú no te vas a referir, por ejemplo, hacia tu jefe como que si fuera tu hermano, tu primo. Y en este tipo de habla, pues obviamente no vas a usar, por ejemplo, ciertos tipos de códigos así como de grosería o algo así. Y en este tipo, pues se opta por un modo de hablar más o menos formal, es decir, más cuidadoso. Y pues igual va ligado con la matemática, todo lo que viene a ser programación. Y aquí, por ejemplo, se dice una de las características de este lenguaje formal. Es una manera más o menos planificada de hablar, por lo que suele requerir de preparación previa, o al menos de cierto grado de esfuerzo. No se permiten las groserías, gritos coloquiales o impresiones al hablar. Dice al igual que puede tratarse de un registro técnico especializado como el registro científico legal para profesionales de esas áreas o simplemente de un habla formal. Se utiliza poco la gestualidad, los entredichos o las mímicas y depende más del lenguaje y las palabras. En el lenguaje PNL, según la programación neurolingüística, existen principalmente tres tipos de personas: las visuales, las auditivas, las kinestésicas. Para que la comunicación sea efectiva, lo primero es identificar qué tipo de personas son tanto como el coach como el cuché y adecuar la comunicación entre ambos. En este caso, por ejemplo, este tipo de lenguaje son para las personas que son que no escuchan, que no hablan, que no miran. Por ejemplo, las de las visuales, pues obviamente tienen a estar a usar el tacto para poder expresarse, para poder tratar de comunicarse. Por ejemplo, las auditivas eh, usan cierto tipo de código para hacer su comunicación. Las personas que no hablan por medio de señas. Al igual ahí, como nos decía usted en su clase, nos incluye las personas, por ejemplo, los mimos. Y serían algunos ejemplos de ello. Eh, en tipo de lingüística, nos dice que es el estudio lingüístico, se puede dividir mediante campos o niveles dependiendo de qué aspecto específico del lenguaje resulte ser de exclusivo interés. Está, por ejemplo, la fonética y fonología, la morfosíntesis, y pues aquí entra la semántica y la pragmática, que en este campo se centra en el significado de las palabras y en sus modos de asociación, préstamo de sentido y otras dinámicas. Y pues es lo que nos decía usted, por ejemplo, la fonética, que es el sonido del lenguaje verbal, es decir, tanto por las emisiones físicas de cada sonido articulado como la configuración del aparato fonador. Y serían uno de los tipos de lingüísticas que existen, pues. En lingüística computacional, pues obviamente dice que es un campo interdisciplinario que se ocupa del desarrollo de formalismos del funcionamiento del lenguaje natural, tales pueden ser transformados en programas ejecutables para un ordenador. Dicho desarrollo se sitúa en el modelado basado en reglas y el modelado estadístico del lenguaje natural desde una perspectiva computacional, y en él participan lingüistas e informáticos especializados en inteligencias artificial, psicológicos cognitivos y expertos en la lógica, entre otros. En este caso, pues obviamente ya nos dice que a qué va toda la lingüística computacional. Hace rato vimos, por ejemplo, sobre los tipos de lenguajes, el lenguaje, cómo lo adquirimos y alguna breve historia. Pero aquí ya nos dice qué tipos
de personas ya entran en la lingüística computacional y a qué enfoque va. Y en uno de ellos, pues obviamente dice que son modelados basados en reglas y modelados que pues obviamente tienen un lenguaje natural y una perspectiva computacional. Y es lo que nos decía ustedes a veces, por ejemplo, que si vamos a crear un cierto programa con cierto diseño de aparatos electrónicos, por ejemplo, para hacer tú metas cierto código, cierta palabra y mediante en base de un circuito tú saques por medio de un sonido, un parlante, dicho texto que estás escribiendo en el código. Y dice que algunas de las áreas de estudio de la lingüística computacional son, por ejemplo, el corpus lingüístico asistido por el ordenador, el diseño de analizadores sintácticos, en inglés parser, para lenguajes naturales, diseño de etiquetadoras o lematizadores tales como el post-Tiger, definición de lógicas de especialidades que sirvan como fuente para el procesamiento de lenguajes naturales, el estudio de la posible relación entre lenguajes formales y naturales y la traducción automática. Al igual nos dice de los paradigmas de programación, dice que hacen referencia a las diferentes formas en las que se puede desarrollar un software y al mismo tiempo los diversos enfoques sistemáticos que pueden ser aplicados en todos los niveles del diseño de programa, teniendo como finalidad la resolución de programas relacionados con la computacional. Ahora veremos, dice, los dos tipos de paradigma de programación. Está el imperativo, que en esta se clasifican los lenguajes de programación en los que el programador debe precisarle a la máquina de forma exacta el proceso que quiera realizar. Y los declarativos, que aquí encontramos el lenguaje de programación en donde el programador le indicará a la máquina lo que quiere hacer y y el resultado que desea, más no como el cómo hacerlo. Por ende, en este caso podemos decir que la máquina es quien tiene protagonismo en este tipo de paradigma. En este caso, nosotros pues sinceramente ya en programación ya estamos viendo tanto como el imperativo y el declarativo, pero no a cierto fondo, pero pues sinceramente ya aquí en este punto ya va más, más enfocado en lo que es la lingüística computacional. En este caso, pues sería todo una breve explicación de los temas. Sinceramente, ya algunos temas nos había tocado en su clase y, y pues siguieron como base de apoyo para hacer este video. De mi parte sería todo, profe. Muchas gracias.